Les pedimos por favor mantener sus micrófonos apagados para evitar el ruido de fondo, sea de sus oficinas, de sus casas, y dejaremos las preguntas para el final de las presentaciones, pero por favor, mientras se desarrollan las ponencias, siéntense libres de escribir sus preguntas en el chat. Eh, el link de la grabación la vamos a tener disponible en nuestra página web y en YouTube. En un par de días se les estaremos compartiendo. Y sin más, quería comentarles también que estamos usando la inteligencia artificial para tener traducción en vivo. Entonces, si ustedes desearan escuchar o tener la traducción del webinar en otro idioma, pues pueden hacer clic en el mensaje que acabo de enviar al chat. Ahora lo voy a decir en inglés por si tenemos participantes en inglés. For everyone who wants to have the translation of this webinar in English or any other language, you can push the button which I just sent through the chat, which will lead you to the Wordly box where you can see all the translations of whatever is said in this webinar. This webinar will be recorded as well. Y sin más, les quiero presentar y dar la palabra a Martín Gutiérrez de Voz Feminista, que es el presidente de Forolac y quien nos va a dar unas palabras de presentación antes de presentar a nuestros panelistas de hoy. Muchas gracias. Gracias, Ximena. Muy buenos días a todos y a todas. Es una verdadera alegría poder compartir este espacio con todos y todas ustedes. El Consenso de Montevideo es uno de los acuerdos intergubernamentales más relevantes para América Latina y el Caribe en materia de población y desarrollo. Este acuerdo fue adoptado por los gobiernos de la región en la primera Conferencia Regional de Población y Desarrollo, celebrada en Montevideo en 2013. En el marco de la conmemoración del 20 aniversario de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. Desde su adopción, el Consenso de Montevideo se ha convertido en un referente regional siendo considerado el acuerdo intergubernamental más progresista del mundo en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos. Por su articulación con la Agenda de Beijing y con la Agenda 2023-2030, su adecuada implementación podría contribuir enormemente al logro de los ODS de materia directa y complementaria. Tenemos obviamente un reto muy importante que es unir estos esfuerzos con el acceso más oportuno y más asequible a insumos de salud sexual reproductiva. Es en este sentido que quiero agradecer enormemente la presencia de Javiera Canales, de Corporación Miles, de Edgar Narváez, del Fondo de Población de Naciones Unidas, y a las panelistas que hoy están acá, que han compartido su espacio junto con nosotros, además de Cecilia Maurente, porque creemos importante poder conversar, tener esta discusión entre todos y todas para llegar a puntos de acuerdo, encontrar puntos de coincidencia para abordar esta agenda de una manera mucho más agresiva y mucho más productiva para el corto y mediano plazo. Desde la Junta Directiva de Forolac queremos agradecerle a cada uno de ustedes su participación. Esperamos una gran cantidad de preguntas y además obviamente pueden acceder a este webinario en su versión video en los próximos días y Ximena junto con Milka podrán resolver cualquier inquietud al respecto. Sin más, le cedo la palabra a Ximena, por favor, adelante. Muchas gracias, Martín. Y les comento que el formato de este panel va a ser, compartido. Tenemos a 3 panelistas, como ya nos comentó Martín, y vamos a comenzar con Cecilia Maurente, que es actualmente la asesora regional para asuntos intergubernamentales y de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo para la Oficina Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Cecilia se unió al UNFPA en 1995 y ha ocupado diferentes posiciones tanto a nivel de país como a nivel regional, y cuenta con una vasta experiencia a nivel técnico, gerencial y programático, en particular en la área de políticas públicas en derechos y salud sexual y reproductiva, igualdad de género y empoderamiento de mujeres y adolescentes. Y las preguntas que teníamos para Cecilia en su calidad de asesora regional para esta importante conferencia internacional
es cuál es el balance de la implementación del Consenso de Montevideo en general, ¿no? Y por qué es importante este documento a 10 años de su adopción. ¿Cuáles son los acuerdos más importantes tomados en la quinta reunión extraordinaria de la mesa directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo que tuvo lugar ahora en noviembre en Chile? ¿Y cuáles son los siguientes pasos en el seguimiento de este espacio? Le damos la palabra a Cecilia. Bueno, muy buenos días nuevamente a todas, todos y todes. Agradecemos en nombre del Fondo de Población de las Naciones Unidas al Foro LAC por el contar con una importante sesión sobre el Consenso de Montevideo y, como bien comentaba Martín, la posibilidad de conocer más a profundidad las vinculaciones que existen en este, digamos, instrumento clave de que cuenta la región con toda el área que tiene que ver con los insumos para la salud reproductiva, ¿no? Bueno, como ya se mencionó, el Consenso de Montevideo en esta región es, en materia de población y desarrollo, la hoja de ruta más importante y más avanzada, podríamos decir, en el mundo para la promoción de los derechos de la población en el marco del desarrollo sostenible. Este consenso que fue aprobado hace 10 años y también tenemos que decir que el próximo año, como ya mencionó también Martín, se cumplirán los 30 años de la adopción del programa de acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, perdón, de Población y Desarrollo, que sucedió en el Cairo, Egipto, en el 94, y que representó un hito trascendental para la conformación de la Agenda Mundial de Población y Desarrollo, cuyo eje son los derechos humanos y cuya expresión regional para América Latina y el Caribe lo constituye el Consenso de Montevideo. Lo importante también es señalar que ambos instrumentos presentan sinergias profundas con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, también con el Plan Internacional de Madrid sobre Envejecimiento, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, y a nivel regional se articulan con la Agenda Regional de Género y la Agenda Regional de Desarrollo Inclusivo. Al mismo tiempo, el Consenso de Montevideo y el Programa de Acción tienen vinculación directa con otros órganos subsidiarios de la CEPAL. Recordemos que la Conferencia Regional de Población y Desarrollo es también un órgano subsidiario de la CEPAL. Y dentro de los otros con los que esta conferencia tiene relación y el Consenso de Montevideo, se encuentra la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social, la Conferencia Regional sobre Estadística de las Américas, el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible. Nosotros podemos asegurar que una década después de la aprobación del Consenso de Montevideo, podemos afirmar que este consenso sí ha contribuido a impulsar y consolidar, digamos, políticas públicas en los países de la región, en el cual el enfoque de derechos humanos ha sido clave y al mismo tiempo se ha incluido la perspectiva de género, interculturalidad, interseccionalidad y también intergeneracional. Eso ha permitido de alguna manera visibilizar, digamos, esas grandes desigualdades que existen en los países en función del nivel socioeconómico, de la edad, del territorio de residencia, de la identidad de género, del origen étnico y racial, de la orientación sexual, la condición migratoria, la discapacidad, entre otras dimensiones. Es importante también recordar que el Consenso de Montevideo, en sus 10 capítulos, recorre todos esos temas. Y si bien no cuenta con un capítulo específico dedicado a personas con discapacidad, en la tercera conferencia regional, que fue en el 2018, en Lima, Perú, los Estados miembros adoptaron dentro de sus resoluciones el llamar a los países a informar sobre
sobre la situación de derechos humanos y las personas con discapacidad a lo largo de todos los capítulos del Consenso de Montevideo, ¿no? Sin lugar a dudas, sabemos que todavía hay mucho camino por recorrer, pero es necesario reconocer y valorar lo que se ha logrado en este tiempo. También podemos, como dentro de ese balance, mencionar que el consenso ha contribuido a generar una mayor conciencia en los países de la región sobre los procesos sociodemográficos y la incidencia que estos tienen de manera directa en el desarrollo sostenible. Entre esos procesos podemos mencionar los cambios de la estructura etaria y el rápido envejecimiento de la población, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y el avance hacia la igualdad de género, la urbanización y la diversificación de la migración interna, el fuerte incremento de la migración internacional y el reconocimiento y la valoración de diversos grupos poblacionales históricamente excluidos y discriminados, en particular los pueblos indígenas, afrodescendientes, las personas migrantes y también las personas con discapacidad, los grupos de la diversidad sexual, entre otros grupos. Por otra parte, podemos decir también que el Consenso de Montevideo sí ha contribuido a reforzar la rendición de cuentas por parte de los gobiernos. ¿Cómo lo ha hecho? A través de los informes voluntarios nacionales o los reportes voluntarios nacionales que los países están presentando cada 2 años. En realidad, bueno, hemos tenido algún vacío debido a la pandemia del COVID-19, en el cual se retrasó y se pospuso por la situación de pandemia la 4ª Conferencia Regional de Población y Desarrollo, pero de todas maneras se han presentado periódicamente estos reportes voluntarios nacionales. Y es importante notar que los países realmente tienen un alto compromiso en la presentación de estos reportes. ¿Por qué? A la fecha tenemos que 23 países de la región han realmente cumplido con esta meta. Y el otro aspecto importante dentro de la rendición de cuentas lo constituye la plataforma virtual para el seguimiento a la implementación del Consenso de Montevideo. Esto permite de alguna manera que los países rindan cuentas sobre los avances en materia de población y desarrollo y también permite, de alguna manera, abordar muchas de las dimensiones y trabajar en ellas para poder modificar los factores estructurales que hacen de América Latina y el Caribe la región más desigual del mundo. Yo quisiera mencionar aquí, porque Martín se ha referido que uno de los objetivos de esta sesión es vincular realmente cómo el aseguramiento de insumos está o no presente en el Consenso de Montevideo. Yo les puedo decir que a través de estos reportes y a través de la plataforma virtual, sí se pueden hacer esas vinculaciones. Y es importante, yo prometí a Jimena compartirles el enlace de la plataforma virtual. Esta plataforma virtual está en línea. Esta plataforma cuenta con diferentes, si ustedes la observan, cuenta con diferentes aspectos que son tratados allí y que incluyen, por ejemplo, una de las partes importantes tiene que ver con los temas que aborda el consenso, es decir, cada uno de los capítulos, tiene que ver con las medidas prioritarias ligadas a cada uno de sus capítulos, tiene que ver con los indicadores, tiene que ver con la institucionalidad, es decir, quién dentro de las estructuras de gobierno es quien monitorea el Consenso de Montevideo, tiene que ver también con un capítulo de cuáles son las leyes y políticas que apoyan cada uno de los capítulos, tiene otra pestaña que es sobre los informes nacionales, los países, los documentos y una serie de recursos de difusión. Esta plataforma de seguimiento regional es clave y permite de alguna manera que todos los avances se den de manera transparente, que estén disponibles no solo para los gobiernos, sino también están disponibles para las organizaciones de la sociedad civil, para la academia, para cualquier persona que quiera saber, bueno, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en mi país? ¿Qué es lo que pasa en la región? Y dentro de estos indicadores, yo les quisiera comentar que con respecto a los relacionados con
lo que tiene que ver con los insumos para la salud reproductiva, los mismos se encuentran fundamentalmente en el capítulo D sobre salud sexual y reproductiva, acceso universal. Y dentro de esto puedo mencionarles algunos para que vean que sí es verdad que están mencionados ahí y que son estos, ¿no? Y por ejemplo, tenemos uno de ellos tiene que ver con el indicador número 6, tiene que ver con la tasa de prevalencia de uso de métodos anticonceptivos de mujeres y de hombres según tipo de métodos, ya sean modernos o tradicionales. Tiene también otro indicador que es la proporción de mujeres en edad de procrear entre 15 y 49 años que cubren sus necesidades de planificación con métodos modernos, lo cual es muy importante para el área que ustedes trabajan, y que además este indicador corresponde al indicador número 3.7.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También tenemos, hay otros indicadores que se relacionan más, pero tienen que ver con los insumos de la salud reproductiva, con políticas, con programas específicos, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros vemos que sí, el Consenso de Montevideo ofrece de alguna manera un campo importante para que desde el FOROLAC y desde todas las instituciones, tanto de gobiernos, academias, sociedad civil, se pueda trabajar y se pueda también investigar y de alguna manera generar evidencia para que esté disponible para tener políticas públicas basadas en la evidencia cuando estamos hablando de insumos para la salud reproductiva, ¿no? Bueno, voy a pasar ahora y les voy a comentar un poco sobre que a pesar de estos avances que estamos mencionando en la región, de contar con muchas políticas públicas, de contar con numerosos programas que dan cuenta de los avances en los diferentes capítulos, no obstante, la región cuenta con 1/3 de su población que continúa viviendo en situación de pobreza, y en el cual las tendencias demográficas indican que para el 2023 la población total alcanzará 652 millones de personas. El dividendo demográfico terminará en el 2027, mucho antes de lo que habíamos anticipado en estimaciones anteriores. La fertilidad también ha caído a niveles inferiores a la tasa de reemplazo. Estos son como promedios. Recordemos que a lo interno de cada país y de cada región hay grandes diferencias e inequidades, ¿no? También se menciona que el crecimiento en el Caribe se volverá negativo a partir del 2038, ¿no? Y por último, la región enfrenta diferentes crisis múltiples y prolongadas, con impacto creciente, digamos, en las megatendencias, incluyendo lo humanitario, lo migratorio, el envejecimiento, y aún estamos viviendo los impactos de la pandemia del COVID-19, que agravó muchos de los problemas estructurales de pobreza y desigualdad, y que afectó también dentro de los múltiples indicadores aquellos vinculados con los derechos a la salud sexual y reproductiva, ¿no? Estamos en una región también donde el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos continúa siendo un desafío. Son derechos conquistados, pero no están ganados al 100%, tanto en términos de regulación como de implementación práctica. Tenemos también, estamos enfrentando el flagelo de la violencia de género, ¿no? Que se refleja en su forma más extrema, en el femicidio, y en prácticas nocivas como los matrimonios infantiles o uniones tempranas, y la violencia perpetrada también contra la población LGTBIQ+, y esto requiere en realidad de una especial atención. Pero también tenemos algunas buenas noticias, ¿no? Las buenas noticias incluyen la disminución en las tasas de fertilidad en adolescentes, que, aunque de manera lenta, han disminuido, pero encontramos también que persisten brechas relacionadas con el origen étnico y racial, nivel de pobreza y educación. Por ejemplo, el embarazo en adolescentes afrodescendientes continúa a niveles importantes si lo comparamos con las no afrodescendientes.
pero también el embarazo en adolescentes es crítico en las menores de 15 años, ¿no? Entonces, estos son algunos aspectos de lo que podemos considerar cuál es el balance, ¿no? Y yo quedaría por ahí y pasaría al segundo punto, ¿cuáles fueron estos resultados de la quinta reunión de la mesa directiva de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo y la sesión especial para conmemorar los 10 años de adopción del Consenso de Montevideo? En primer lugar, yo quisiera destacar la participación y el compromiso. Esta es una reunión de mesa directiva. Les quiero comentar que las reuniones, para los que no están familiarizados con este tipo de eventos, las reuniones de mesa directiva en general no sobrepasan las 150 personas, ¿no? Entonces, pero lo que sí consideramos que un éxito total, y posiblemente porque está relacionado con la sesión de conmemoración de los 10 años del consenso, fue que se contó con delegaciones de 28 estados miembros y 2 estados observadores, y estas delegaciones estuvieron acompañadas o fueron lideradas a nivel de ministros y viceministros. Por miembros del Parlamento. Hubo también presencia de más de 9 mecanismos intergubernamentales, entre los cuales tenemos CARICOM y FILAC, entre otros, y también quisiera destacar una fuerte presencia de la sociedad civil en la reunión. Más de 260 participantes de los 500 registrados eran de sociedad civil, ¿no? Representantes de mujeres, de jóvenes, pueblos indígenas, movimientos afrodescendientes, movimientos de la diversidad sexual. El Foro LAC también estuvo representado. En fin, solo por mencionar algunos de los grupos. Y lo otro importante, además de esta participación, fue los acuerdos adoptados. Se adoptó, y lo más importante es que se reafirmó el Consenso de Montevideo y la agenda de la CIPD como la hoja de ruta a implementar para el logro de la Agenda 2030, con un enfoque de derechos humanos e insistiendo que esto es para cumplir uno de los principios más importantes de la Agenda 2030, que es no dejar a nadie atrás. También los Estados miembros pidieron redoblar los esfuerzos para abordar los desafíos pendientes para la plena implementación del Consenso de Montevideo. Se presentaron, como ya les había mencionado, unos 23 informes voluntarios, 16 eran de América Latina y 7 del Caribe, y se acogió la propuesta del segundo informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo. Varios de los datos que les he compartido vienen del análisis de este segundo informe regional. Bueno, también es importante para nosotros como Fondo de Población mencionar que se reconoció el rol nuestro, tanto en la asistencia técnica y el seguimiento, tanto de los informes voluntarios nacionales y el borrador del informe regional. También se reconoció la mesa directiva que actualmente la preside Bolivia, acogió con beneplácito la candidatura de Colombia para presidir la quinta reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, la cual será a fines de mayo o inicios de junio del 2024. En este sentido, yo me permito y algo que estaba conversando también con Jimena y con otras colegas antes de que comenzara la reunión, es que sería muy importante que el Foro LAC también pudiera participar en algunos de los eventos paralelos que se organizan en el marco de estas conferencias, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad que ustedes no deben dejar pasar, y los animo, y cuenten con el apoyo del Fondo de Población, en este caso a nivel regional, de Edgar y de todos nosotros, para que ustedes puedan organizar un evento en torno a el aseguramiento de insumos para la salud reproductiva y su vinculación, digamos, con los derechos humanos de las personas, ¿no? Porque esto es un elemento clave, y además se puede organizar un evento muy interesante, combinado junto con ustedes, con gobiernos, con academia y, bueno, y otras representaciones de sociedad civil para conversar este importante tema, ¿no? Y lo otro que quería decir es que por primera vez en mucho tiempo la Declaración de Sociedad Civil incluyó, aunque pequeña, una mención relativa
a los insumos para la salud reproductiva, lo cual nos reafirma la importancia de su participación en estos eventos, porque el Consenso de Montevideo tiene múltiples stakeholders, ¿no? Y dentro de uno de los stakeholders, ¿no? Ustedes han visto ya, les he mencionado los indicadores, el capítulo, etcétera. Ustedes serían stakeholders vinculados directamente a este capítulo. Y por lo tanto, su presencia es importante y además bienvenida, ¿no? Y por otra parte, les quería comentar también el éxito que tuvimos con los eventos paralelos, con foros y reuniones, ¿no? Como era una reunión de mesa directiva, tuvo unos 2 eventos en total, pero se combinaron con participación de ministros, parlamentarias, expertos, academia, estuvo el sector privado también, aliados claves como CEPAL, como PILAC y otros, ¿no? Y también quiero destacar los foros y encuentros, ¿no? De las organizaciones de mujeres, afrodescendientes, de jóvenes, y que tuvieron declaraciones de sociedad civil, la declaración de juventudes, que fue muy importante, también las personas con discapacidad que estaban presentes hicieron un documento de posicionamiento, y también el foro de afrodescendientes presentó un documento de posicionamiento. Destacamos también que esta importante delegación de organizaciones de sociedad civil, academia, etcétera, contribuyó a visibilizar los derechos y las necesidades que presentan los diferentes grupos asociados a los distintos capítulos del Consenso de Montevideo. También hubo un éxito muy importante en la cobertura de medios, porque esto era una reunión, como vuelvo a insistir, de mesa directiva, ¿no? Ahora, una de las cosas que nosotros analizamos de manera posterior es que, si bien el concepto de Montevideo obviamente quedó reafirmado que es una agenda de y por las personas, que nosotros contamos con una sociedad civil vibrante y vigilante, lo que es fundamental también para garantizar la validez del consenso y también para mitigar los riesgos de retroceso que existen en la región, que es necesario también observar y tener en cuenta continuamente el camino hacia los opositores y los partidarios de nuestra agenda. Nosotros tenemos un mapeo político y lo realizamos de manera constante, porque esto varía en el tiempo según las administraciones de gobierno, etcétera. Y en un momento dado, algún país puede ser claramente opositor de los temas. Los principales temas de discusión siempre están en torno a los siguientes, ¿no? Educación integral de la sexualidad, están en torno a el tipo y formas de las familias, también están vinculados al derecho del aborto voluntario, están vinculados también al tema de migración, entre otros, ¿no? Entonces, a veces hay oposición a esto, ¿no? Y otros países, en tanto, son realmente como campeones frente a determinados temas de la agenda, ¿no? Y son esos países campeones, de alguna manera, representan una oportunidad para construir el consenso y posicionamiento en estos espacios intergubernamentales relevantes, ¿no? Y por último, ¿cuáles serían los siguientes pasos en seguimiento de la quinta reunión de mesa directiva, ¿no? En este sentido, nosotros nos enmarcamos por un proceso de revisión de los 30 años de la adopción del programa de acción de la CIPD, y hay eventos que son regionales y otros globales. Los eventos regionales, como ya les comentaba, está la quinta reunión de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, en la cual también se va a conmemorar los 30 años de la adopción del programa de acción de CARI. Lo importante aquí es posicionar el Consenso de Montevideo y el programa de acción en otras plataformas intergubernamentales con iniciativas que, si bien son globales, ocurren en la región. Por ejemplo, tenemos la cuarta conferencia de pequeños estados insulares, que será en Antigua Barbuda, que se llevará a cabo a fines de mayo del 2024. Es un evento global. Otro evento regional lo constituye el Foro de los Países sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que va a tener lugar en abril, todavía no sabemos dónde, ¿no? Pero ese es un foro regional.
A nivel global, lo más pronto que tenemos es el evento de la 57 reunión de la Comisión de Población y Desarrollo, que se da en abril, en el cual es uno de los eventos más importantes para nosotros y esperamos tener un documento de resolución favorable y que reafirme el programa de acción de la CIPD y también, por ende, se reafirma el consenso de Montevideo. En los últimos años, lamentablemente, no hemos tenido mucho éxito en contar con un documento de consenso, pero bueno, esperamos que en esta oportunidad, en la cual Honduras está como presidiendo la Comisión de Población y Desarrollo, podamos lograr un documento de consenso y que reconozca que esta agenda, que la agenda de Cairo es una agenda válida y que va más allá del 2030, ¿no? Ese es uno de los eventos más importantes. El otro, y ese evento también tiene eventos paralelos, por si ustedes tuvieran interés de participar. Y los otros eventos que tenemos son la reunión, el foro de alto nivel, que tiene que ver, que va a ser en el mes de julio, y también se pueden tener eventos paralelos, en el cual, digamos, el documento que emerja de ahí, lo que nosotros esperamos es que esté explícitamente mencionado los vínculos entre la CIPD, Consenso de Montevideo, y la pertinencia de la agenda, la pertinencia con la Agenda 2030. Y el último evento que tenemos dentro de muchos que hay es la Cumbre del Futuro, que va a ser en el mes de septiembre de 2024, ¿no? Lo que se trata es también de posicionar esta agenda dentro de ese nuevo pacto del futuro. Entonces, ya hay otros eventos, hay algunos eventos globales que son organizados por el Fondo de Población y que, bueno, esperamos que ustedes puedan participar, pero yo les quería dejar, para ya dejar espacio a Edgar y a los otros panelistas, porque me he tomado bastante tiempo, algunos pensamientos finales que hay que tener en cuenta. Los procesos regionales siguen siendo fundamentales para mantener la relevancia de la agenda y abordar las especificidades y las necesidades tanto a nivel de país como a nivel regional. En segundo lugar, hay que identificar cuáles son las cuestiones y tendencias comunes para sentar las bases y posicionar la agenda de la CIPD hacia el futuro. Y durante la Comisión de Población y Desarrollo y la Asamblea General, esperamos que haya un espacio para también presentar los hallazgos regionales y los temas en común. Y, por otro lado, es importante compartirles que el informe de revisión de los 30 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo consolidarán todas las revisiones regionales, de la cual este segundo informe regional es el insumo principal en nombre de la región para el mismo. Bueno, muchísimas gracias y disculpen si me extendí un poco. Muchas gracias, Cecilia, por una importante presentación. Ha sido muy ilustrativa, muy informativa para las personas que estamos interesados en el Consenso de Montevideo. Y a continuación le doy la palabra al doctor Edgar Narváez. Él es médico nicaragüense, máster en farmacoepidemiología, economía y gestión de la salud. Tiene 25 años de carrera profesional en cadenas de suministros, medicamentos esenciales, políticas farmacéuticas y calidad de los servicios de salud, incluyendo salud sexual reproductiva. Ha trabajado en el Ministerio de Salud y la Seguridad Social en Nicaragua. También ha sido miembro del panel de expertos de medicamentos esenciales de la OMS y del panel de expertos para el Fondo Estratégico de Medicamentos Esenciales de la OPS. Además de 16 años que viene desempeñándose en la oficina de UNFPA en Nicaragua, también está entre mayo y noviembre del 2023 como en una asignación temporal en UNFPA regional como asesor regional en aseguramiento de insumos de salud sexual reproductiva. Él nos va a comentar un poco sobre qué importancia tienen los insumos de salud sexual y reproductiva para el cumplimiento del Consenso de Montevideo
Y sí es importante para nosotros como comunidad que seguimos el tema de insumos y cadenas de suministros, eh, hacer seguimiento al consenso y por qué. Así que le cedo la palabra al doctor Edgar. Tiene 15 minutos, ojalá. Si es que nos Sí, extendemos, claro tal que sí. vez podemos quedarnos un poco más de tiempo, ¿no? Porque también está otra panelista después. Adelante, doctor. Muchas gracias, Jimena. Cecilia, muchas gracias. Buenos días a todos, a los colegas, a todas por su presencia. Cecilia ha hecho una excelente panorámica del Consenso de Montevideo y todos los procesos vinculantes relacionados con este. Y quería solamente concentrarme en el tema de aseguramiento de insumos de salud reproductiva dentro del Consenso de Montevideo. Ella ya comentó, preparé esta presentación que espero desarrollarla en 15 minutos. Cecilia comentaba de que, como dice también el lema, sin insumos no hay programa. Por lo tanto, el aseguramiento de insumos es clave en el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. El Consenso de Montevideo tiene una serie de indicadores de seguimiento, 140, de los cuales un tercio están vinculados con los objetivos de desarrollo sostenible y dan respuesta a las medidas prioritarias de los diferentes, de las recomendaciones del consenso. Entonces, voy a mostrarles las medidas prioritarias en las cuales explícitamente se habla del acceso a métodos anticonceptivos e insumos de salud reproductiva. Por ejemplo, la medida prioritaria 12 del capítulo B, que tiene que ver con necesidad, responsabilidad y demanda de niños y adolescentes. Tenemos que implementar programas de salud sexual y reproductiva de calidad para adolescentes que incluya servicios amigables con perspectiva de género. Y ustedes pueden ver, y lo he resaltado, y que garanticen el acceso a métodos anticonceptivos modernos y seguros. Y el indicador, porque también hay otro instrumento, esta es la medida prioritaria del consenso, pero luego tenemos una guía operacional para la implementación y seguimiento del consenso de Montevideo, donde tenemos el indicador 3, porcentaje de adolescentes y jóvenes con demanda satisfecha de anticonceptivos modernos. Hola. Doctor, Edgar, están comentándonos por el chat que no se ve el que está pasando el PPT, se ve solo la primera lámina. Ah, qué raro. Híjole. Espérenme, entonces. Si desea yo lo paso, pero Dale, porfa, si lo sí, entonces dejo de puede dejar de compartir yo. compartir, Ok, sí. dale, porfa, pensé que lo estaban viendo. Disculpen. Ok, entonces pasa a la que sigue, porfa, Jimena. Esa es la medida prioritaria 12 relacionada con adolescentes. La que sigue, por favor, esta es la que les estaba comentando. Luego vemos dentro de la misma sección B la medida prioritaria 15. Ustedes pueden observar que habla también del acceso a métodos anticonceptivos y establece dos indicadores: la existencia de un programa de seguimiento integral de las madres adolescentes con énfasis en la prevención del subsiguiente y el acceso a anticoncepción, y el indicador 2, porcentaje de adolescentes que recibieron atención posterior al parto, que incluyó la oferta y la entrega de anticonceptivos para evitar un siguiente embarazo. La que sigue, por favor. Podemos ver la medida prioritaria 37 dentro del mismo consenso, donde tenemos dos indicadores claves, tenemos dos acciones clave. En algunos casos observamos indicadores y en otros la línea de acción y meta. Para la medida prioritaria 37, la línea de acción 8 es asegurar la disponibilidad de insumos y medicamentos necesarios para atender las prestaciones de salud sexual y reproductiva, incluidas las situaciones de emergencia. Y la 4, lograr que el aseguramiento en salud abarque el acceso gratuito y insumos y a la atención en salud sexual y reproductiva. La que sigue, por favor. Vemos en la medida prioritaria 40 del capítulo D, el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, que hacía referencia a Cecilia, que digamos es como la más fuerte en este sentido, más directamente relacionada con los servicios. Tenemos que la medida prioritaria 40 incluye el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces, y el indicador 5 es porcentaje de centros de salud, incluida la atención primaria, que han implementado protocolos actualizados de atención materna, ¿verdad? Que es parte del protocolo es la inclusión de los insumos, ¿verdad? La que sigue, por favor.
Dentro de la misma sección D de acceso universal a la salud reproductiva, tenemos la medida prioritaria 42 relacionado con el aborto legal, donde está obviamente despenalizado de acuerdo a la legislación nacional. Tenemos la meta 2, contar con normas y protocolos que permitan el uso de medicamentos de aborto médico para todas las indicaciones de aborto en el marco de la ley. Y la meta 4, contar en todos los centros de salud, incluida atención primaria, con protocolos para atención de las complicaciones del aborto inseguro y con materiales y insumos y proveedores debidamente entrenados. La que sigue, por favor. Miramos ahora dentro del mismo capítulo de medida prioritaria 44, que es directamente relacionada con el acceso efectivo a una amplia gama de métodos anticonceptivos modernos, incluyendo la anticoncepción oral de emergencia, donde hay 5 indicadores claramente establecidos: porcentaje de centros de salud de atención primaria que han implementado protocolos de información y consejería, incluyendo anticoncepción oral de emergencia; el 2, la tasa de prevalencia de uso de métodos; el 3, porcentaje de mujeres sexualmente activas que reportan demandas satisfechas de métodos modernos; el 4, existencia de sistemas de información que permitan monitorear el suministro y manejo logístico; y el indicador 5, porcentaje de centros de salud con disponibilidad asegurada de anticoncepción oral de emergencia. La que sigue, por favor. Tenemos la medida prioritaria 82, formular e implementar estrategias y políticas que den respuesta integral a situaciones de vulnerabilidad a desastres naturales. Y aquí, dentro del comentario de la medida prioritaria 82, se establece que es importante tener en cuenta que las estrategias, políticas y programas que dan respuesta a situaciones de vulnerabilidad frente a desastres naturales deben contemplar antes, durante y después de los eventos medidas diferenciadas según género y edad de la población expuesta, así como el acceso a insumos y servicios de salud reproductiva. La que sigue, por favor. Y finalmente, en una reunión que hubo sobre una mesa de trabajo sobre consenso de indicadores y fichas de metadatos, se establecieron estos 4 indicadores, se establecieron los indicadores vinculados al instrumento que les comentaba de la guía operacional para implementar el consenso, los vínculos como el ODS y la ICPD, y tenemos filtrado estos 4 indicadores relacionados con el aseguramiento de insumos. Tenemos el D6, que es la tasa de prevalencia de uso de método; el D7, proporción de mujeres en edad de procrear que cubren sus necesidades de planificación familiar con métodos modernos; el 12, porcentaje de centros de atención que disponen de medicamentos para aborto y cuentan con personal capacitado; y el 17, proporción de mujeres de entre 15 y 49 años que toman su propia decisión informada sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la atención de salud reproductiva. Entonces, como pueden ver, hay una serie de medidas prioritarias en 2 capítulos, básicamente, y en diferentes instrumentos que complementan el consenso de Montevideo, que explicitan claramente la importancia del aseguramiento de insumos de salud sexual reproductiva como fundamental para el acceso universal a los servicios de salud reproductiva y para el ejercicio real de los derechos sexuales y reproductivos. Voy a retomar ahora, la que sigue, por favor, un poco lo que reportaron algunos países en datos relacionados con el aseguramiento de insumos. Primero, tenemos salud y derechos sexuales y reproductivos en el capítulo del segundo informe. Tenemos que respecto al uso de métodos anticonceptivos en los adolescentes, observamos que hay un descenso en la fecundidad, ¿verdad? Pero fundamentalmente en el grupo de 15-19, un poco menos en el grupo de 14, y que esto puede estar ligado a la ampliación de la variedad de métodos y en particular al aumento de uso de métodos reversibles de larga duración que se adaptan a este grupo etario sobre todo, ¿verdad? Y de los cuales la región viene haciendo esfuerzos importantes por tratarse de ser los métodos más costo efectivos, y las diferentes evidencias a partir del estudio Choice y diferentes revisiones que se han realizado muestran un impacto importante en la reducción de la fecundidad adolescente. La que sigue, por favor. Podemos observar acá en el comportamiento y preferencias reproductivas como en el caso de la proporción de mujeres de 15 a 49 años que toman sus propias decisiones respecto sobre las relaciones sexuales,
el uso de anticonceptivos y la atención de la salud reproductiva, podemos observar que en promedio son estas tres dimensiones evaluadas, un 72%, poco más del 72% de las mujeres están reportando en los países que reportaron, valga la redundancia, y de esas un 91% refirió sobre el uso de métodos anticonceptivos. La que sigue, por favor. Si bien es cierto, la mayoría de los países informan avances importantes sobre la disponibilidad de métodos, sin embargo, todavía persisten barreras de acceso, ¿verdad? Que es importante destacar. Ya Cecilia comentaba, en general, las mujeres adolescentes, las afrodescendientes, las menos escolarizadas, menor nivel de ingresos, que pertenecen a grupos étnicos, etcétera, son las que tienen menos acceso a métodos anticonceptivos modernos. Y lo que se refleja que aunque ha habido una ligera tendencia al alza, ¿verdad? En el uso promedio de métodos, todavía en estos grupos de población existen brechas importantes en el acceso, tratándose, como conocemos todos y todas perfectamente, la región es una de las más desiguales del mundo. Y esto se vio afectado durante la pandemia, como sabemos, ¿verdad? En la interrupción de servicios esenciales, incluyendo de planificación familiar. La que sigue, por favor. Aquí podemos observar que respecto a la mezcla de uso de métodos modernos, de métodos anticonceptivos en general, la mayoría de los países la mayoría de las personas en los países están utilizando métodos modernos. Esto es bien importante. Hay una tendencia creciente, pero aún leve, al uso de implantes y dispositivos intrauterinos. Sin embargo, en Latinoamérica, este porcentaje no supera el 5% todavía, y hay países que inclusive están por debajo del 1%, pero se muestran algunas mejorías en ese sentido y hay algunos rezagos en algunos países que mostraron alguna desmejoría o prácticamente están por debajo todavía de la media de los países de la región. Aquí pueden tener una foto de los países que reportaron esto. Adelante, la que sigue, por favor. Luego podemos observar en cuanto a leyes y reglamentos que garantizan a los hombres y las mujeres a partir de los 15 años de edad un acceso igualitario a los servicios de salud reproductiva y a la información. La línea roja es el promedio de América Latina y el Caribe. Podemos observar dentro de estas dimensiones que están incorporadas ahí, VIH, virus del papiloma humano, educación sexual, anticoncepción y planificación familiar y cuidados maternos. Podemos observar que hay algunas regiones, subregiones como el Caribe, y dentro de ellos países como Barbados, Belice, Haití, Panamá, Paraguay, Santa Lucía y Trinidad y Tobago, que están por debajo de la media regional, pero todavía estas leyes y reglamentos relacionados no alcanzan para el 100%. La que sigue, por favor. Cuanto al uso de métodos anticonceptivos, como comentábamos, hay brechas importantes, como pueden ver, en el uso de métodos entre poblaciones indígenas y no indígenas, en diferentes países de la región. Por lo tanto, en resumen, hay importantes desigualdades que hay que atender. Y cuando hablamos de profundizar en el acceso a métodos, debemos profundizar en identificar esas brechas de desigualdad y plantear estrategias específicas que contribuyan a mejorar ese acceso en estas poblaciones. La que sigue, por favor. Esa es población perteneciente a grupos étnicos. Ahora tenemos población afrodescendiente. Observamos que igualmente se repite como la demanda insatisfecha suele ser mayor en poblaciones afrodescendientes y por tanto hay una relación directa a la prevalencia de uso de métodos de más baja. Estos son datos extraídos del segundo informe de trabajo. La que sigue, por favor. Entonces, podemos ir cerrando que durante el periodo analizado se observan distintos niveles de avance en la región, que la pandemia de COVID tuvo efectos adversos en el ámbito, provocó interrupciones de los servicios, ya lo sabemos todos, incluyendo familiar y anticoncepción. Hay algunos avances con relación a la prevalencia de uso de métodos modernos,
pero la demanda insatisfecha se mantuvo ligeramente al alza en algunos grupos de población que ya se han demostrado. Al respecto, la toma de decisiones sobre salud reproductiva continúa siendo un reto en los países de la región, especialmente en el caso de adolescentes, mujeres no unidas, rurales, de menor escolaridad y nivel de ingreso, indígenas, afrodescendientes y con discapacidad. La que sigue, por favor. En el mismo informe se establece entonces que es necesario ampliar la cobertura y el acceso a servicios de salud reproductiva de calidad, garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, incluidos los de larga duración, así como la atención integral del aborto dentro de los marcos legales establecidos. Y también que es importante prestar atención a la seguridad o al aseguramiento del abastecimiento de suministro de salud reproductiva, incluida la gestión de la cadena de suministro y la ampliación de la combinación de métodos anticonceptivos modernos. Entonces, como podemos observar durante todas las medidas, tanto en metas como en reflexiones e indicadores específicos relacionados con el consenso de Montevideo, y en el segundo reporte que le acabo de extraer alguna información, se puede observar cómo hay una vinculación directa entre el aseguramiento de insumos y el consenso de Montevideo y el seguimiento en su implementación. Entonces les animamos a visitar la página de CEPAL, donde podrán ver todos estos instrumentos y donde pueden descargar el segundo informe. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Edgar, por esta información que es muy relevante para nuestra comunidad. Y a continuación, para seguir con el webinar, les presento a nuestra siguiente panelista, que es Javiera Canales, directora ejecutiva de Corporación Miles Chile. Ella es abogada de la Universidad Nacional Andrés Bello, diplomada en Género y Violencia en la Universidad de Chile, con amplia experiencia en litigios de mediana y alta complejidad en materia sobre delitos sexuales, femicidios y vulneración al derecho de la salud sexual reproductiva en sede nacional e internacional. Posee formación en teología feminista y es entrenadora en clarificación de valores y generación de argumentos para derechos sexuales y reproductivos. Ella nos va a hablar sobre el balance de la implementación del Consenso de Montevideo en materia de acceso a anticoncepción e insumos desde el punto de vista de sociedad civil, y como ella participó dentro de la delegación de Chile en la última reunión de la mesa directiva, pues nos da una perspectiva también del mismo evento, ¿no? Y por último, ¿cuál es el balance, ¿no?, de esta reunión de la quinta mesa de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, nuevamente desde su perspectiva como sociedad civil y como activista feminista? Así que le doy la palabra a Javiera. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Jimena. Y entendiendo el tiempo también, voy a intentar hacer como reflexiones generales en torno a estas tres preguntas, pudiendo de alguna forma unirlas. Muy interesante, y quisiera agradecer también a los panelistas, a la panelista y el panelista que me antecedieron, que permitieron dar como un panorama súper general. Entonces yo quisiera dar ciertas reflexiones en torno a lo que pasa y la visión que tengo yo desde las organizaciones de la sociedad civil. Nosotras en varias oportunidades hemos representado delegaciones oficiales en distintos foros, los mismos foros que señalaba Cecilia. No obstante, consideramos que, y probablemente muchos de acá puedan pensar algo similar, y es que cuando obtenemos muchas veces a nivel nacional nuestras leyes o obtenemos declaraciones que son perfectas en el papel, podemos ver que la implementación cuesta. Como en ocasiones vemos que tenemos declaraciones muy bonachonas o declaraciones o leyes incluso en ciertos países que tienden a ser muy garantistas, no obstante, cuando toca implementarla, ahí vemos las deficiencias y esto no, evidentemente no va a pasar tampoco con el consenso, que recién estamos celebrando su 10º aniversario. Entonces, en relación a la primera pregunta en torno al balance de la implementación del consenso de Montevideo respecto a los anticonceptivos,
al acceso al anticonceptivo, voy a hacer mención específicamente de forma muy breve respecto al informe de país que presentó Chile. A nosotras, como bien dijo Jimena, fuimos seleccionadas para integrar la delegación nacional. Así que analizamos profundamente el informe país de Chile. No obstante, por ejemplo, veía ahora que mi antecesor señalaba las medidas prioritarias, la número 32 en adelante, y al revisar, por ejemplo, lo que responden los países, ahí vemos una deficiencia en torno a no entender finalmente lo que es el acceso. Por ejemplo, Chile, en la medida prioritaria número 32, que se especifica el acceso a salud sexual y reproductiva de calidad, de mujeres, adolescentes, jóvenes, personas LGTB, etcétera, señala en esa acápite de que para el Fondo Nacional de Salud, que en Chile se denomina FONASA, que nosotros tenemos un prestador público que es FONASA y un prestador privado que son las distintas ISAPRE aseguradoras privadas, el gobierno finalmente, que algo muy bueno, pero que el gobierno realizó el copago cero, porque FONASA está dividida en 4 letras, A, B, C y D. Las primeras A y B no pagan, y las C y D sí pagan. Y que desde este año en Chile no paga nadie. Cualquiera que se adscriba al seguro de salud nacional. Pero eso finalmente responde a lo que señala esa medida prioritaria, responde efectivamente al acceso a mujeres, a adolescentes, a jóvenes, a personas LGTB, es decir, el no pago responde que va a haber una entrega efectiva, pertinente, con pertinencia cultural, de acuerdo a las necesidades de cada una de estas poblaciones. No. Entonces, finalmente, puede que hayan otras medidas, pero en nuestro balance finalmente es que los estados muchas veces no comprenden o no entienden qué es lo que el desarrollo de la palabra acceso. El acceso, en base a nuestra experiencia y a los grupos que nosotras representamos en Corporación Miles, somos una ONG, nos dedicamos a prestar servicios legales, psicosociales y de salud sexual a mujeres, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional, además de hacer incidencia mediante las comunicaciones y la investigación. En este sentido, nosotras consideramos que el acceso finalmente trasciende solamente la oferta, trasciende solamente la entrega del no pago o beneficio, que claramente que es muy importante, a cierto grupo de la población. Va de la mano esto con la información, va de la mano con la disponibilidad, pero también con la fiscalización y el aseguramiento de los insumos. En Chile, por ejemplo, existe Senabas, que es el Centro Nacional de Abastecimiento, que sin lugar a dudas compite de forma muy buena con las grandes farmacéuticas, pero Senabas no mantiene una gran oferta en salud sexual y reproductiva y no es un gran competidor en salud sexual y reproductiva. También, como antecedieron mis panelistas, se ve una disminución en la anticoncepción en pandemia. En Chile nosotras, con el apoyo de Forolac, levantamos información sobre el alza de los anticonceptivos. En Chile el anticonceptivo que más se consumen son los anticonceptivos orales, los anticonceptivos orales, y estos tuvieron una variación en pandemia con la crisis económica y la crisis de salud pública de un 20%. ¿Ya? No obstante esto, tampoco se fiscaliza cuál es la calidad de la compra. ¿Ya? Senabas, si bien es un competidor que vemos una falencia, no es un competidor agresivo en torno a los insumos de salud sexual y reproductiva de las personas, es decir, del gasto de bolsillo, no fiscaliza la calidad. La calidad de esto lo fiscaliza en Chile el Instituto de Salud Pública, que mantiene escasos recursos, escasas facultades, y en Chile, desde el año 2018 hasta la fecha, hemos mantenido de forma permanente y recurrente en el tiempo 5 alertas de fallas de anticonceptivos orales, ¿ya? De diferentes marcas, de diferentes fabricantes, de diferentes fallas y diferentes cantidades. Nosotros en Miles representamos a 227 afectadas de una marca en específico que fue distribuida por los servicios de atención primaria a nivel nacional, gratuitamente. Por tanto, quienes retiraron esto gratuitamente, nuevamente, si vemos las cifras que nos develaban los anteriores panelistas, son estos grupos: las mujeres ruralizadas, mujeres racializadas, mujeres de escasos recursos, y que adicionalmente el anticonceptivo que se le entrega de forma gratuita viene malo de fábrica por una falta de fiscalización, de farmacovigilancia en torno a la entrega final de las personas. Entonces, en ese sentido, respondiendo generalmente
en términos más generales, la primera pregunta, nosotras el balance que hacemos finalmente es que falta un desarrollo, pero un desarrollo consciente entre los gobiernos y la sociedad civil sobre qué entendemos por acceso. Porque claro, si yo entiendo por acceso y que va a cumplir que las personas de diferentes grupos, especialmente vulnerables, están todos cubiertos por el no pago de una prestación, estamos entendiendo claramente cosas diferentes. ¿Ya? Para nosotros el acceso es la eficacia, la eficiencia, que lo que se le está entregando el producto final a las personas, tanto que compren como de las personas que retiran gratuitamente, sea un medicamento libre finalmente de algún falla o desperfecto. Respecto de la segunda pregunta, ¿cuál es el balance de la relación de la quinta mesa? Lo conversamos brevemente antes de entrar, finalmente creemos que falta mayor desarrollo en estos temas, falta mayor desarrollo en el sentido de ponernos a conversar finalmente cuál es el producto, cómo podemos disminuir esta brecha, esta deficiencia, estos defectos, porque muchas veces cuando yo voy y hablo en distintos paneles sobre los anticonceptivos defectuosos, me dice, oye, pero es que ese caso es muy chileno, ese caso no ha pasado en otros países, no ha pasado o ha pasado silenciosamente, porque en Chile había pasado antes que nosotras levantáramos la alerta. Los fabricantes que distribuyeron en Chile distribuyen en otros 5 países. Nosotras también recurrimos a instancias internacionales para poder hacer recomendación al gobierno de Chile y estas recomendaciones no las vemos en el informe país, que tiene finalmente estrecha relación con el consenso de Montevideo sobre el aseguramiento de los insumos y finalmente prevenir embarazo no deseado y no planificado. Y esto también no es, hago como un análisis, no es solamente un problema finalmente de los gobiernos o de las entidades intergubernamentales, sino que también de nosotras como sociedad civil. Nosotras con Jimena participamos también, yo como Miles, ella como el Foro LAC, de la asamblea de las organizaciones, previo al inicio. Y fuimos la única, de muchas organizaciones de diferentes lugares de Latinoamérica y el Caribe, en poner sobre la mesa que dentro de la declaración de la sociedad civil, de las organizaciones feministas, también tendría que haber un ítem relacionado con el aseguramiento de los insumos. Porque si no tenemos insumos asegurados, si estos insumos que están eventualmente asegurados también no son eficaces, no hay una farmacovigilancia como corresponde, finalmente el producto que se le entrega a las mujeres o a las personas con capacidad de gestar o a las distintas personas que eventualmente requieren insumos de salud sexual y salud reproductiva no va a ser eficaz, por tanto tampoco estamos cumpliendo lo acordado. No basta solamente con tener una canasta, sino que esta canasta sea de la más alta calidad posible, asegurando también que llegue a los grupos especialmente vulnerables. Y con eso no quiero extenderme más porque sé que estamos súper pasadas la hora y si es que eventualmente hay algunas preguntas. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Javiera, por la exposición, por la presentación. Y siempre es bueno tener una perspectiva desde diferentes lados, ¿no? Desde las organizaciones internacionales, desde sociedad civil y también desde los gobiernos para ver cómo nos articulamos mejor y logramos los objetivos que al final nos unen a todos, ¿no? Y a todas. Quisiera saber si alguien del público quisiera hacer alguna pregunta antes de finalizar el webinar. He estado revisando los chats y no encontré ninguna pregunta, así que si alguien quisiera, por favor, preguntar algo, le pido levantar la mano ahora. De lo contrario, ya estaríamos cerrando el webinar. ¿Sí? Bueno, como nadie levanta la mano, bueno, hay una pregunta justo en el chat. Dice, ¿qué acciones podrían realizarse de María Luisa? Tal vez podrías especificarnos un poquito más la pregunta, María Luisa. ¿Qué acciones podrían realizarse para que se fiscalicen los medicamentos falsos? Yo creo que esta pregunta va más para Javiera. Muchas gracias, María Luisa. Los medicamentos no fueron falsos, fueron defectuosos, ¿ya? Y los defectos que han sido, sí, afectan evidentemente a mucho la región, y es porque también en Latinoamérica, si nos damos cuenta, nosotros a propósito de este caso, vinimos a hacer una investigación
nosotros mantenemos fabricantes similares, ¿ya? Nosotros vimos que, por ejemplo, Grunenthal, que fue efectivamente el controlador de los laboratorios en Chile, que fabricó finalmente estos medicamentos, estos anticonceptivos, mantiene también el mismo trabajo en distintos países de la región, Brasil, Ecuador, entre otros. Las recomendaciones que dio el Grupo de Trabajo contra la Discriminación de Mujeres y Niñas de Naciones Unidas, la relatora de salud, la relatora de ESCA, porque nosotros ingresamos una acción urgente, fueron elevar los estándares de farmacovigilancia, ampliar en Chile, por ejemplo, conozco el caso de Chile porque fue el caso que litigamos acá, los estándares son muy bajitos, ¿ya? Y los recursos asignados al Instituto de Salud Pública para verificar esto son muy bajitos. Entonces, elevar finalmente los estándares, ampliar también el presupuesto a las entidades fiscalizadoras, porque lo que tenemos en Chile, por ejemplo, que probablemente no lo desconozco, pero no me extrañaría que no fuera tan distinto el escenario en otros países, es que el mismo fabricante es el que se autodenuncia, ¿ya? Para poder retirar del mercado estos medicamentos. No obstante, en Chile, por ejemplo, cuando se denunció este anticonceptivo que nosotros litigamos, había estado en distribución durante un año, ¿ya? Y habían sido 380.000 blister aproximadamente los que se habían distribuido en 2 lotes distintos a lo largo de todo el país. Entonces, en ese sentido, las recomendaciones que dan los organismos internacionales fue, para Chile, elevar el presupuesto para el Instituto de Salud Pública, ver como un ente importante y prioritario en el camino finalmente de la entrega de los insumos y de la comercialización de esto, y aumentar de facultades. Hoy lo único que tenemos, el país hasta el día de hoy no lo ha hecho. Y lo otro también fue la recomendación al pesquisaje, porque en Chile, por ejemplo, no sabíamos quién eran las mujeres que efectivamente la habían consumido. ¿Por qué? Porque el sistema de salud chileno no tiene en su sistema informático, cuando se le entrega un medicamento, no tiene una glosa que señale el número de serie del medicamento que se le entrega a la persona. Esto es como muy micro, pero finalmente el impacto generó que no sabíamos, el Ministerio de Salud lo ha dicho, no sabemos hasta el día de hoy cuántas mujeres fueron las afectadas o cuántas fueron las usuarias que retiraron. Sabemos cuáles retiraron eventualmente, cuáles consumían ese medicamento, pero no finalmente cuál era el número de serie del medicamento. Entonces, mejorar la trazabilidad era una de las cosas importantes a mejorar. Eso en Chile todavía no lo ha hecho. Estas recomendaciones son del año 2021. Tampoco está en el informe país, y lo único que ha hecho ha sido asignar un fondo del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que ya es bajito, que sabemos que son el ministerio en la mayoría de los países más pequeños, asignar un fondo específico al Instituto de Salud Pública para poder hacer una suerte de fiscalización, un fondo que no extiende los $50.000, que son algo así como, no, como $55.000, porque son como 50 millones de pesos chilenos. Eso ha sido lo único que ha pasado desde el 2021 hasta la fecha, y esas son las recomendaciones que organismos internacionales dieron al Estado de Chile. Gracias, Javiera, por la aclaración. Veo que el doctor Edgar tiene la mano levantada, así que le cedo la palabra. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Javiera, por poner esto sobre la mesa. Yo creo que es importante lo que ella reflexiona. Cuando hablamos de aseguramiento de insumos, nos referimos a que se garantice también el aseguramiento de la calidad de los productos, ¿verdad? Primero es cómo aseguramos que lo que se adquiera es de calidad, tanto materia prima como producto terminado, y eso está bien definido por las diferentes autoridades reguladoras, incluyendo en Chile. Y segundo, cómo vigilamos que los productos lleguen hasta las personas manteniendo esa calidad. Para eso funcionan los sistemas, como ella dice, de farmacovigilancia o vigilancia sanitaria, que dependen de las autoridades reguladoras nacionales, ¿verdad? Y ahí se requiere presupuesto, obviamente, recursos entrenados, etcétera. Y yo creo que vale la pena en los esfuerzos de disponibilidad, de disponibilizar productos, también fortalecer el trabajo en esta área de
aseguramiento hasta la última milla, pero también con productos de calidad. Eso es lo que quería comentar porque son dos procesos, el aseguramiento y la vigilancia, ¿verdad? Y dependen de las autoridades reguladoras nacionales y obviamente de la sociedad civil que está en posición de, como comentaba Javiera, de denunciar, de hacer todos los procedimientos adecuados para hacer visible esta situación que no es poco frecuente, ¿verdad? En muchos países de la región, pero cabe señalar que cada vez es menos frecuente, ¿verdad? Eso sí, yo creo que es importante. Las autoridades reguladoras de los países se han ido fortaleciendo si las comparamos con las autoridades reguladoras como funcionaban hace 25 años, ¿verdad? Hoy tienen más herramientas, más personal y más instrumentos que pueden dar seguimiento de estos procesos, pero lamentablemente todavía pasa con productos subestándar, falsificados o adulterados. Así es que tenemos que trabajar en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Edgar. Y con esto doy por cerrado el webinar. Quiero agradecer a los panelistas en nombre de nuestro presidente Martín Gutiérrez, que tuvo que salir porque, como vemos, ya nos hemos pasado un poco del tiempo y más bien disculpen. Y les vamos a estar enviando las presentaciones y los enlaces que los panelistas han estado presentando y compartiendo a través del listserv que tenemos de Forolac. Y cualquier duda no duden en escribirnos un correo. Muchas gracias por estar aquí y tendrán el webinar disponible también en la web y en YouTube. Buenos días a todas, todos. Muchas gracias. Muchas gracias, adiós, que tengan buena tarde.